Hola Elliot, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, pues he estado, pues, aprendiendo más, leyendo un poco, escuchando música, de todo. ¿Usted? Pues ya no grabamos eso, pero estuvimos platicando, más bien te estoy platicando de música. Estuviste preguntando y te estuve recomendando un chorro de cosas. Básicamente lo que te recomendé era el punk y el alternativo, de dónde proviene y todo, hasta la actualidad, 60s, empieza a mediados y finales 60s, 70s, lo poco que se dio en los 80s, por lo underground. Y ya en los 90s, pues ya la explosión de la música alternativa con Nirvana, Machine, Pearl Jam. Pero pues todo inicia con las famosas tres bandas de los 60s, Sonic, Iggy Pop, The Stooges y MC5. Y obviamente la más alternativa sería The Velvet Underground, con su primer disco producido por Ed Sí. Warhol en The Factory. ¿Qué alcanzaste a oír? Pues escuché dos álbumes, los primeros dos álbumes de Velvet Underground. ¿Qué tal? Y, Diferentes, ¿no? Uno pues, y otro. El uno y el dos. ¿mande? Son muy diferentes, ¿no? El primero y el segundo. Sí, de hecho, sí noté como, por así decirlo, ¿Te friseaste un poco qué? un Repítelo, ¿te friseaste un poco qué? poco más de psicodelia. El primero. Un poco más de psicodelia, sí, en el primero. Eh, pues sí, no fue un gran cambio, pero sí se nota la diferencia entre uno y otro. Sí, pues ya, sí hacen psicodelia, pero pues se van más a, se dan el permiso de irse más, más rockeros. Y ya no hacer Sí, tanto psicodelia como el primer disco. Ahí aparte, pues la cantante, en el primer disco tienen a Nico, una modelo alemana que se trajo a Andy Warhol y que la metió a la banda. Ya para el segundo disco ya no la incluye. Este, pero bueno. Oye, entonces, me querías leer y me pasaste el texto de carta a Herodoto de Epicurio, texto muy viejo, 300 así es. años antes de Cristo, en la época en la mera época de la filosofía griega antigua. Este, pero primeramente quería platicarte de algo que no recordaba la vez pasada, que son los siete sabios de la antigua Grecia. Y con este libro, que son los presocráticos, que está en el fondo, lo recomiendo bastante porque pues, tiene poesía de los presocráticos, refraneros, refranes y fragmentos de algunos textos que se han podido recopilar o salvar. Y están el refranero pues, de los siete sabios. Está Cleóbulo, Solón, Quilón, Tales, Pítaco, Guías, Periandro, que son los siete. Y por ejemplo, te voy a leer así algunos refranes que escribieron. Por ejemplo, de Clóbulo dice, hay que reverenciar al Padre. Su tendencia es más moral. Ten el alma en bello y buen estado, y también algo de adoctrinamiento. Sé buen oidor y no gran hablador. Hazte con lengua bien hablada. Odia la injusticia, observa la piedad. Aconseja a los ciudadanos de mejor. No hagas nada por fuerza. Educa a los hijos. Encomiéndate a la suerte. Considérate en guerra con el enemigo de tu pueblo. En presencia de extraños ni pelees con tu mujer ni le hagas demasiado caso. Pero este segundo es de insensatos. Más lo primero puede parecer manía. Entonces tienen más hacia la cuestión moral. Solón, por ejemplo, escribió supuestamente nada en demasía. No te metas a juez que te harás enemigo del preso. Huye de aquellos placeres que paren tristeza.
No seas mentiroso, sino veraz. Preocúpate de lo virtuoso. No digas que hay justicia mayor que la de ser justo para los que nos engendraron. No te hagas deprisa con amigos, mas no te deshagas tampoco deprisa de los que tengas. Quilón, el lacedomio, dijo, conócete a ti mismo. Estando bebido no hables mucho, que faltarás. No emplees amenaza con los libres, que no es justo. No gastes mucho en bodas. Se debería aplicar aquí en Guadalupe, aquí en Nuevo León. Les encanta meter un chorro de lana en las bodas. Entre más gastan, mejor. Ten por dichoso al muerto. Reverencia a los más ancianos. Odia al que se preocupa del ajeno. No te burles del desgraciado. Para todos aquellos que buscan los videos de la gente que se cae en YouTube o Facebook, o les pegan, etc. Gobierna tu propia casa. Manda sobre tu ánimo. No desees lo imposible. No andes precipitadamente. De tales, por ejemplo, diría, que dijo, no te enriquezcas con malas artes. No te traiciones tus propias palabras ante los que en ellas confías. No dudes en mirar a los padres. De tu padre no tomes lo vil. Cuando des a tu padre, por tanto en tu vejez recibirás de tus hijos. Difícil es conocerse a sí mismo. Enseña y aprende lo mejor. Oculta los males de la casa. Sé tu oráculo la mesura. No creas a todos. Al gobernar, gobiérnate bellamente a ti mismo. Pítaco Lesbio dijo, devuelve los depósitos. No reprendas al ocioso, que sobre él pesa ya la venganza de los dioses. No hagas tú lo que te indigna en el prójimo. Ayúdate de los allegados. No hables mal del amigo ni bien del enemigo, que ambas cosas van fuera de razón. Segura es la tierra, inseguro el mar. Insaciable el ganar. Posee lo propio. De Vías, el pionero, dijo, no soportes la insensatez. Habla de los dioses como son. Reflexiona sobre lo hecho. Escucha mucho. Habla a su tiempo. Toma lo que te den a las buenas, no a las malas. Si haces algo bueno, atribúyelo a los dioses, no a ti mismo. El tesoro de la juventud es la actividad bella. El de la vejez, la sabiduría. Y por último, Periandro dice, bella cosa es la tranquilidad, muy peligrosa la precipitación, vergonzoso el lucro. Democracia es mejor que tiranía. Los placeres son cosa mortal. La virtud, por el contrario, son inmortales. En la próspera fortuna sé comedido. En la adversa, sensato. Hazte digno de tus padres, que se te alabe en vida, que se te beatifique en muerte. Sé siempre el mismo para con los amigos, estén en próspera o en adversa fortuna. No digas en público lo que se dijo en secreto. Y oculta tus desventuras para que no se alegren tus enemigos. Entonces, básicamente es un refranero moral. Compórtate bien, prefiere la sensatez, cómo comportarse con los amigos, cómo gobernar. No hay en estos refraneros, pues no hay una búsqueda de la ciencia, del origen de las cosas, discutir a Dios, etcétera. Pero es interesante porque podemos observar algunas costumbres o algún pensamiento, el pensamiento moral de la época, que en algunas cosas no se aleja mucho del pensamiento judío-cristiano que heredamos. Son de alguna forma una continuación. Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del refranero, de los ancianos, de los 7 sabios de... Pues está bien, pues es un refranero, o sea, son como puras frases y pensamientos que ellos tuvieron. Es más que nada se parece mucho al de Meditaciones, ¿no? Sí. De Marcus Aurelius.
Ándale. Sí, Sí, entonces, tendencia es hacia el gobernar bien y gobernarse a uno mismo bien, conocerse a sí mismo, cosas que pues al mismo tiempo ya todos dijeron y todos dicen. Lo difícil es hacerlo. Y son pensamientos que se repiten. Entonces, y bueno, si lees a Confucio, pues también encuentras este tipo de ideas. Si lees a los que seguían a Buda, a los que seguían o bueno, la cuestión moral aquí con los prehispánicos, lo que se aprendía en las escuelas, en las escuelas, lo que se enseñaban los padres a sus hijos, y también los nativos americanos del norte en Estados Unidos. Entonces, siempre hemos sabido que hay que portarnos bien y siempre hay una necesidad de educar. pues sí. Este, Sí, como que siempre se ha estudiado la moral y la ética. y aparte, bueno, eh, creo que lo más interesante para mí sería destacar que pues mientras que siga habiendo familia, mientras que siga habiendo gobierno, mientras que siga habiendo sociedad, mientras que tengamos que organizarnos, porque somos muchos, este, hay que organizarnos, hay que ordenarnos. Entonces, este, yo ahorita estoy pensando en todo lo que está pasando en Estados Unidos, no sé si he estado al tanto de las protestas en contra del gobierno autoritario que ahorita están dándose cuenta que tienen. Entonces, Sí, sí, de hecho está pues muy denso, o sea, son muchos problemas y básicamente se originó de uno solo, ¿no? O sea, de un solo problema se originó todo el caos pues no, que está pasando. sí y no. Fue el detonante, la muerte de este negro, de este afroamericano que le echaron la rodilla encima y no dejaron respirar por más de 8 minutos. Floyd, creo que se apellida. Eh, Fue un detonante. Entonces, aquí, por ejemplo, manejan, pues, antes de gobernar, gobernate a ti mismo y con este dirigente que tienen con nuestros vecinos del norte, pues no se nota que tenga esa mentalidad o esa forma de ser. Todo lo contrario. Cuando, ayer mismo salió que quería tomarse una foto en en una pequeña capilla que está en la Casa Blanca. Y para hacerlo quiso, sacó a todos que estaban protestando de forma pacífica, los corrió de forma violenta por medio de la policía. Entonces, esto ya son Okay. hábitos de un autoritarismo. Si es fascismo, no, fascismo como hasta que vean muertos en las calles, en grandes cantidades, hasta que entren a sus casas y los saquen y los maten, o los desaparezcan, que sí lo están haciendo, pero en una medida muy pequeña. Cuando ya sea algo organizado y concentrado en gran escala, pues ya podríamos hablar de un fascismo grande. Pero hasta ahorita, pues simplemente es un autoritarismo vil y común, común y corriente. Este, pero bueno, eso es algo que siempre vamos a observar, ¿eh? Es algo que siempre vamos a estar al tanto. Acaba de fallecer Héctor Suárez, no sé si conozcas al comediante, y estaba viendo una entrevista que le preguntaron a alguien que lo conoció que si siempre estaba hablando de política o qué pensaba de política, y él y lo que contestaba era que pues siempre estaba criticando al político en turno, siempre estaba criticando las políticas, uh, pues la desigualdad que existe en el país, etcétera. Entonces, tus papás, mis papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos siempre estuvieron al tanto, o más bien siempre estuvieron quejándose de la política. Para eso son los bares, para quejarse de la política, para hablar de fútbol y de vez en cuando de religión. Algún día te va a tocar sentarte con tus amigos Algún día. y soltar todos los problemas que uno trae. Con alcohol, de preferencia cerveza y hasta ahí. De vez en cuando un tequilita. Este,
Pero bueno, pues ya me distraje demasiado. Queríamos hablar de la carta de Herodoto escrita por Epicurio. Sí. Epicurio, fíjate ¿qué alcanzaste a leer de Epicurio? ¿Qué te acuerdas? Pues en sí, ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te mm, acuerdas? No es la examen, verdad muy poco. lo que te acuerdas. ¿Es griego? No, no es griego. Es griego, vivió en los 300. Antes de Cristo, ¿eh? Es la Pues misma que sí, Buda. sí, claro. Ok. ¿Qué más? Este, creo que estaba de cierta forma relacionado con la guerra, ¿no? Bueno, Grecia es muy interesante en cuestión de guerra. Siempre estuvo en guerra. Siempre estuvo, como son pequeñas ciudades-estado, no es una nación completamente organizada y concentrada como una capital. Más bien era un pueblo que tenía diferentes ciudades que se organizaban de forma independiente, entre comillas, pero conservaban el lenguaje, conservaban la cultura, conservaban los dioses y de alguna forma también su religión. No, su religión, pues hablamos de que era politeísta, que tenían varios dioses griegos, pero pues más que nada era el orfismo, que pues a ciencia cierta no sabemos qué es, porque no está escrito, no hay una Biblia, no hay un conjunto de datos, no hay una grande, perdón, no datos, sino textos escritos de cómo debe ser la religión, qué debe ser, qué no debe ser. Es más que nada las costumbres y las creencias de la época que pues pasaban de generación en generación, pero no hay una manifestación explícita de cómo era esa religión, escrita por ellos. Pero lo más, básicamente lo que sabemos es sus dioses y obviamente pues su pensamiento este, de dónde proviene que la naturaleza proviene del caos, todos los textos que hemos encontrado, que han escrito no es que hayan escrito, no es que hayan escrito per se de cómo es su religión, pero sí han hablado de los dioses, el origen de sus dioses, el origen de la naturaleza, de lo físico, de la material, pero no, por ejemplo, cómo se originó Venus. Bueno, sería que Venus es nombre griego, romano. Te digo oxidado. Afrodita, es la reina, es la diosa de la belleza. Que es el equivalente a Venus. Nace, que es la diosa del amor. Que supuestamente nace. Hay unos que dicen que nació de esta forma, hay otros que dicen que nació de esta otra forma. ¿Cómo nace? Ahorita ya no me acuerdo. No encuentro el texto. No encuentro el origen de Afrodita. Pero bueno, ya me alargué bastante con ese paréntesis. ¿En qué estaba? La... ¿La qué? ¿No te oí? La carta. Ay, la carta. Ya ves, me voy y luego se me olvida se me olvida de lo que estaba hablando y para cómo se me olvida lo que pensé que iba a hacer. Ya estoy bien oxidado. Pero bueno,
Ya empecé a leer otra vez, entonces ahí poco a poco van a ir recordando las cosas. Pero bueno, también lo que te iba a mencionar más que nada era que también hay los textos de el teatro griego antiguo, Sófocles, Aristófanes, ellos también recopilan lo que son los dioses antiguos de su cultura y pues retratan sus mitos, pero al mismo tiempo en su contexto los actualizan, porque es muy diferente lo que se creía en la época en la que Homero estaba hablando de Zeus, de Aquiles, de Ajax, de lo que es lo que sucede en la Ilíada, que es el ataque a Troya, y es muy diferente de lo que los escritores de teatro griego escribieron ya después, aunque manejen los mismos héroes, dioses, cambia algunas cosas, van atribuyéndole cosas. El autor es Epicurio. Epicurio es considerado atomista, está muy cercano a la filosofía atomista de Demócrito. Y Demócrito consideraba que todas las cosas estaban hechas por pequeños átomos. Entonces existía el vacío y ese vacío estaba llenado por todas estas pequeñas cositas tan pequeñas que no eran imperceptibles para nuestros sentidos. Y de eso se conformaban todas las cosas. Epicurio pues considera también justa esta cosmovisión y este origen de todas las cosas, pero a diferencia de Demócrito le agrega pues, algunas cosas que considera que no son suficientes en Demócrito. Por ejemplo, el movimiento, la resistencia. O sea, una cosa es cómo se le hace para que las cosas si las cosas siempre se van a mover y tienen movimiento, ¿cómo se detiene? Ahorita en la actualidad ya esto está completamente rebasado, pero es interesante ver cómo van haciendo todas estas teorías, todas estas formas de ver la física y lo que es el mundo, estudiar lo que es la naturaleza. Hablando ya a la persona que le escribe este texto, es Herodoto. De Herodoto, por lo que se sabe es que él consideraba no el origen de todas las cosas un solo objeto o una sola cosa, sino la unión de varias cosas. Por lo general era los 4 elementos, que es agua, tierra, fuego y el éter, que es el aire, o bueno, algo que está en el aire. Ese era Herodoto, pero los unía estas energías o estas fuerzas de atracción y de repulsión, y él las llamaba amor y odio. Pues para él el amor era lo que unía todo y el odio era lo que hacía que las cosas se separaran. Esta cosmovisión, pues al mismo tiempo, pues era discutida por Demócrito, perdón, por Epicurio, y pues le escribe esta carta, en la que ya le maneja su postura, que es muy parecida, como ya comenté, es muy parecida a la de Demócrito, está de acuerdo con la postura atomista, pero tiene unos detallitos diferentes. Creo que lo más importante que hay que mencionar es, o bueno, la base, es que Epicurio no está a favor de los dioses. Él no es religioso o no es filósofo en ese sentido. O sea, el origen siempre dicen que es Dios. Es comúnmente considerado que es el origen de todas las cosas, pero para Epicurio está de más decir que Dios es el origen de todas las cosas y para colmo prescribirle o
o abordarlo desde el punto de vista de los sentimientos, como el amor o la ira o el temor. O sea, él criticaba a aquellos que le tenían temor a los dioses, que tenían temor, por lo tanto, a la naturaleza. Él prefería que utilizaras la reflexión, que utilizaras la razón para poder hablar o para poder comprender y entender todos estos elementos. Y esto nos lleva a otro tema interesante de Epicurio. Básicamente, no, a diferencia de los físicos modernos, que la experimentación lo es todo, es la forma en la cual tú compruebas todas las cosas, este Epicurio, bueno, ya los filósofos de esta época ya consideran que es la reflexión, la razón por medio del cual compruebas las cosas. Es algo que ya en la actualidad no se considera y algunos filósofos del siglo XX ya empiezan a cuestionar esa forma de pensar, pero en este momento se considera que la experimentación es burda y no necesaria, que realmente el conocimiento se adquiere por medio de la reflexión. Entonces, la experimentación está de más. Es algo que les va a afectar. ¿Ah? Oh, eso lo pensaba Epicurio. Sí, 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 y Aristóteles también. O sea, bueno, también compartían esta forma de pensar la mayoría de los filósofos de la época, que es primordialmente la reflexión y la experimentación no está presente. De hecho, no es común, no está a la vista experimentaciones de los filósofos en esta época. Es la discusión, es el diálogo, es el debate, es la reflexión individual y la reflexión entre varios en la dialéctica. Pero la experimentación, históricamente se sabe que hasta la época de la ciencia moderna, o bueno, o más bien retumba hasta Galileo, retumba hasta el milenio pasado, mediados del milenio pasado. Sí hubo experimentación, los árabes tenían grandes avances por lo mismo, pero en el occidente no tenían esa idea. Y más por la época medieval, en la que pues heredan el pensamiento de Aristóteles, heredan el pensamiento de Platón, y tampoco consideraban la experimentación como digna y necesaria. Entonces, de aquí viene esa forma de pensar, de estos pensadores, de estos filósofos. Eh, pero ya acercándonos más a las ideas de Epicurio, pues igual que ya lo he mencionado miles de veces, Demócrito es del pensamiento de Demócrito. Son partículas pequeñas que conforman todos los objetos. Al unirse, se densifican y provocan la creación de la materia, las cuales siempre están y siempre han sido y siempre serán y son indestructibles. Más bien, y ahí se meten en problemas muy fuertes, porque si es indestructible, entonces siempre han sido las mismas, entonces son infinitas, y si son infinitas, quiere decir que el mundo se está expandiendo, se está expandiendo, se está expandiendo, que es lo que ahora se deduce, que el universo se expande, pero en esta época no se consideraba que se expandiera, se creía que había un límite. Por lo tanto, cómo, cómo haces que un átomo se detenga, que se limite? Para Epicurio era había una resistencia de las cosas, de los objetos. Entonces, esto siempre, así como hay una fuerza que empuja, hay una fuerza que detiene. Entonces, si no, pues toda la energía se iría para todos lados, se expandiría y nunca acabaría. Y para Epicurio esto no era concebible. Tenía que detenerse. Y para colmo, esta energía, ¿dónde tenía que estar?
existía el espacio, existía el lugar, pero también lo llamaban vacío. Pero no es un vacío infinito, no es el hoyo negro, no es, no es la nada en la que no existe absolutamente nada, no es el espacio oscuro que existe allá afuera de nuestro planeta, sino que era un vacío en el cual era el lugar, era el espacio, era donde se acumulaba, donde se ponía, donde estaba la materia, donde se densificaban los átomos. Y creo que lo que más agrega Epicurio, o más bien lo que encuentro que agregó es, o que comentan que agregó es el peso del átomo. No le da un peso de que lo mida, pero sí dice cómo es que las cosas no se van al cielo, cómo es que las cosas no se mueven infinitamente por esta resistencia, por lo tanto el objeto también debe tener un peso, o más bien el átomo debe tener un peso para que no sea una energía que se vaya, sino que se pueda concentrar. Y estos son los elementos más básicos de la teoría atomista de Epicurio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La velocidad de los... Déjame leer un poquito. En cuanto al movimiento de los átomos, decir que caen de arriba hacia abajo en un espacio infinito resulta un tanto chocante. Esto es un comentario es el comentarista del libro, no es Epicurio, ya que toda dirección está definida solo relativamente respecto a la situación del sujeto. Arriba es lo que está por encima de nuestras cabezas y abajo lo que está abajo de nuestros pies. No hay un arriba absoluto en este infinito, ni un abajo absoluto. El más arriba y el más abajo es siempre el extremo de una línea imaginaria. La velocidad de los átomos es inimaginable en el espacio absoluto, pero los choques y resistencias a su paso la frenan, que es lo que ya había comentado. Si todos los átomos cayeran paralelamente con trayectoria vertical, no se producirían choques ni conjuntos atómicos, puesto que el vacío de todos los átomos, sea cual sea su tamaño, forma y peso, se desplazan a idéntica velocidad. Sin embargo, según Epicurio, obviamente, sin embargo, los átomos colisionan, se engarzan en compuestos y se empujan y envuelven en complicadas tramas. Es como una red de energía que al chocar entre sí, pues van conformando la materia. Ellos debido a las desviaciones que automáticamente se producen en su trayectoria. Esa desviación la llamaba Epicurio paréntesis. No, paréntesis. Que esto no lo manejaba Demócrito, lo está agregando Epicurio, que es una declinación de desviación atómica, que va a tener gran importancia también en su pensamiento ético. Pues es interesante que no es un pensamiento. A mí lo que más me llama la atención de Epicurio y de su teoría física del origen de las cosas es que es un origen no a partir de un elemento, del elemento físico, más no de deidades. Y creo que es lo que estos filósofos de esta época están rompiendo. No es Dios, no son los dioses, no es un elemento sobrenatural que está sobre nosotros, sino que nosotros somos parte de la creación. Somos energía, somos elementos materiales, todo está cosificado, todo es materia. Para Epicurio no existía lo sobrenatural. Si existía es porque era cosificado, porque era material, porque tenía elementos físicos dentro, no había átomos dentro de él, tenía que existir. Entonces, si existen los fantasmas, de forma hipotética, si existen los fantasmas, para Epicurio sería porque tienen átomos dentro de ellos, por lo tanto es algo físico y material. Entonces, si tú ves un fantasma, no es que sea algo sobrenatural, es que es algo natural, es algo que proviene de la naturaleza. No sé si me doy a entender. Okay. Sí, sí. Algunos dicen que los fantasmas son esa energía que se quedó aquí, de la personalidad, del ego, del alma,
Y por eso están dando vueltas diciendo y haciendo lo mismo, porque no es una conciencia, es simplemente el ego, es simplemente las emociones que están dando vuelta una y otra vez. Cuando tú estás enojado, pues nada más piensas en lo mismo, sientes lo mismo y dices las mismas cosas, pero cuando te relajas ya estás consciente, ya empiezas a reflexionar y empiezas o, o a solucionarlo o darte cuenta que pues estabas en el error. Y supuestamente el fantasma es eso, es la emoción que se quedó dando vueltas, se cicló en su misma emoción y no puede salir porque es solo una emoción, no tiene conciencia, no tiene espíritu, el alma, o bueno, se considera el alma como parte del ego, parte de la personalidad y el espíritu aquello que se va. Pero bueno, es otro tema. Pues esas son las ideas más importantes de este texto. No sé si tengas alguna duda o comentario. Pues, Algo, no duda sé, en sí, no, está ahí. ¿Vale? no sé si quedó algo en el aire. Pues, no, o sea, en sí nada más comentar que está, o sea, es interesante ver esta postura en ese entonces, en los años 300 antes de Cristo, porque pues es distinto, ¿no? O sea, son como pruebas de que no todos antes creían en los dioses, no todos veneraban a los mismos dioses, no, no, no veneraban ningún dios, no creían en lo sobrenatural y pues está, se podría decir que es un tipo de pensamiento disruptivo para la época en la que él escribe esto. Pues fíjate que también las condiciones, el contexto griego, pues da la posibilidad de que exista esta forma de pensar, esta forma de ser. No, no es así. Digo, como no hay una doctrina fuerte, como lo fue la judía, como fue la religión egipcia, como fue el confucianismo. O sea, no es un, no, no, aquí, los griegos no tuvieron es, esa, esa gran religión, por ejemplo, que nosotros tenemos, la católica o la cristiana, o la judía o la que quieras actual. No hay una gran institución, no hay una gran organización. Tenían oráculos, tenían sacerdotes, pero no existía institución como la conocemos nosotros. Me recuerda a los japoneses antes del budismo. Era, es una religión shonista en la que pues, existen espíritus, existen demonios, existen dioses o Dios, o un Dios que está en la naturaleza, que es parte de la armonía del mundo, de lo físico, de lo material, y por lo tanto no consideran lo natural como algo este, disruptor o barbárico o malo o pecado. El occidental sí considera lo natural en el hombre, los sentimientos, las emociones como por el pensamiento griego que distingue lo subjetivo y lo objetivo, el pensamiento y las emociones, sí lo consideran como algo negativo, algo malo. Básicamente con las ideas de Platón, pero bueno, eso ya lo veremos cuando veamos a Platón. Platiquemos de él. Pues está bien, está padre porque pues ya hablamos de Heródoto, que él es el que hablaba de los 4 elementos, fuego, tierra, agua y el aire, que es lo que él lo menciona como éter, que conjuntan, bueno, al juntarse de diferentes formas crean todas las combinaciones para crear todas las materias, eh, y por medio de esta energía de atracción y de repulsión. Demócrito, había miles y miles y miles, millones, infinita cantidad de cosas pequeñitas, pequeñitas, que no podemos percibir, que conforman la naturaleza, conforman toda la materia al unificarse, al desificarse. Y pues Epicurio, pues
sigue con esta idea y le agrega el elemento de peso, le agrega el elemento de resistencia y de un movimiento este, que no puede predecir, pero que es un movimiento hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, pero también hacia los lados. Porque lo que encuentra es que pues en Demócrito pues caen, si se mueven, pues hacia dónde se mueven y cómo podemos medir su movimiento. No, no, más bien, no había movimiento en Demócrito, estaban ahí. Si le agregas movimiento, ¿cómo es para que no sea infinito? Y lo resuelve de esta forma, dándoles un peso y una resistencia. No, no es para medirlos, ya se mide. En la actualidad ya se puede medir eso, pero en esta época ni siquiera son los átomos que nosotros conocemos actualmente, simplemente eran elementos, eran luces, eran energía, era algo que era razonable, era reflexivo, no era algo que realmente podías ver. Ese era el gran problema que tenían los atomistas. ¿Cómo puedes ver estas cosas pequeñísimas? ¿Y cómo puedes reflexionar que existe eso? Pero tenían la idea clara de que todas las cosas están conformadas por cosas más pequeñas. Y siempre todo objeto lo puedes dividir en partes. Siempre más divisible sea, más pequeñas las partes. Por lo tanto, por reflexión, por lógica o por conclusión, llegas a concluir que, por lo tanto, lo más chiquito es algo que no podías medir, que es indivisible y para cuando no puedes ver ni tocar. Por eso les llaman a los presocráticos también los filósofos físicos. Pero bueno, eso es básicamente. Bueno, también, fíjate que ya después es muy interesante, no está aquí, pero es muy interesante que cree el movimiento en los átomos, Epicurio, porque el otro filósofo importante que habla del ser, por ejemplo, es Parménides, y para él no hay movimiento, todo es como es. Eso no es, lo que ya te había mencionado la vez pasada. Y es cuando todo es como es y cuando no hay movimiento, todo debe ser estático. Es, ¿Cómo resuelves que las cosas cambian? Entonces todo ya está, el destino ya está hecho, Dios nos creó y Dios sabe qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, y yo simplemente soy un actor que sigo el destino, sigo un papel, sigo un guión y no tengo la libertad de pensamiento ni la libertad de hacer las cosas que quiero. Entonces, eso es algo que se discute. Entonces, eso es cómo se puede manejar un tema físico a un tema moral, inclusive espiritual. Por ejemplo, tengo aquí el texto de la poesía de Parménides, que se le llama el poema ontológico. Te voy a leer unos cuantos versos. Atención, pues, que yo seré quien hable. Pon atención tú, por tu parte, que escuche el mito. ¿Cuáles serán las únicas sendas investigables de pensar? Está introduciendo el tema. Del ente es ser. Del ente no es no ser. Es senda de confianza, pues la verdad la sigue. Esta otra dice, del ente no es ser, y del ente es no ser por necesidad. De decir que es senda, impracticable y del todo insegura. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser es y el no ser no es. Y ya. Y no puedes decir el ser no es o el no ser es, según Parménides. Es estático el ser. No hay movimiento aquí. No hay ambigüedad y no hay analogía. Podemos imaginar, podemos decir, menester es, vamos a decir algo más. Menester es al decir y al pensar y al ente ser. Porque el ente es ser y no ser del no ente. Y todas estas cosas en ti te mando a escoger.
Eh, pues es la dificultad que tienen los filósofos de esta época ante la pluralidad de las cosas, ante las cosas que no son bien distinguibles, que no conocemos, que no entendemos, a tratar de entender qué son y para poder decir qué es la verdad, qué es lo que sí se puede decir. Y ellos relacionan fuertemente la reflexión, el conocimiento, lo cognitivo y la palabra con la verdad. Y ellos lo que buscan es cómo distinguir, cómo decir, cómo yo puedo entonces saber que lo que tú dices es verdad, o lo que yo sé es verdad, o lo que yo percibo es verdad, por medio de la reflexión. O sea, que lo que yo reflexiono es verdad. Y la relación de razón y verdad con ser, con lo que es, con lo que está, es lo que va a devenir en toda la filosofía hasta la actualidad. Ya hasta el siglo XX se dice que eso no es la forma correcta de pensar, o empiezan a aparecer filósofos que lo discuten. Algunos alguna idea por ahí está siglos antes, pero conscientemente de que esa forma de pensar ya no nos soluciona nada, pues es el siglo pasado. Entonces son 2000, más de 2000 años, son 2300 años precisamente en el que tiene que ser la reflexión, el pensamiento, lo dicho, que sea la relación entre el pensamiento, lo dicho, la verdad y el ser. Entonces, lo no reflexionado es lo falso, lo que no puede ser verdad, lo que no reflexionado, lo que es irracional. Esa es esa es la lógica, esa es la forma de pensar, es el mito del filósofo por 2000 años. Entonces, me estoy adelantando, pero esa idea es algo que no deberías olvidar si vas a leer filosofía. No sé si fui claro, no sé si tengas alguna duda o si quedó así en el aire la idea. Sí, no, pues está bien. Creo que sí la planteé bien, o sea, sí entendí lo que quise explicar. Y pues creo que ese tipo de pensamiento, o no pensamiento, sino el hecho de que él haya dicho el ente es ser y no es no ser, es algo parecido a lo que decía Sócrates, como que algo, o sea, como dice Parménides también, el ente es y no es. O sea, no es no ser. El ente es, el no Sí. no es. Ajá, y no, o sea, él No, lo planteaba como, no puedes decir el no ente es, y no puedes decir el ente no es. O sea, sí, no puede haber ambigüedad, hay analogía, pero es una analogía, no es una realidad. O sea, puedo decir ejemplos, eh, puedo agarrar una poesía cualquiera, por ejemplo, el pájaro azul, o bueno, el pájaro, ¿qué? Violeta, lila, o el cielo rojo, no, sí, cielo rojo. Eh, En la poesía, por ejemplo, sí puedes mezclar las palabras, sí puedes mezclar los conceptos y los objetos. Sí puedes decir, por ejemplo, este, el sentimiento azul. ¿Qué significa el sentimiento azul? Es una analogía, es un ejemplo, eso es una racionalidad. sí, No existe un sentimiento azul, existe la ira, existe el amor, existe, etcétera. Pero si estamos hablando, bueno, perdón, emociones, son emociones. Pero no puedes decir el caballo azul, no puedes decir este, eh, paradojas que implican que existan o que son reales. Las paradojas del lenguaje que usa la poesía las aplica porque las entendemos y tienen un sentido que va más allá, porque es una analogía. La analogía es no decir las cosas como son, más bien es otra forma de pensar, es
hacer semejanza, hacer un ejemplo de. Cuando yo hago una analogía es cuando estoy diciendo, como la vez que me pasó esto, muy parecido a lo que te pasó a ti, a mí me pasó esto. Ahí estoy haciendo una analogía. Más no estoy hablando exactamente de la misma cosa. Y eso es algo que sí se puede hablar, pero eso es una ambigüedad. Bueno, para Parménides. Eso es una ambigüedad, por lo tanto, no es la verdad. No estoy diciendo la cosa que es o cómo es. Estoy diciendo simplemente algo que podría ser. Y eso es lo que le molesta a Parménides, o más bien es lo que no considera como real o como verdad. Es simplemente una falsedad. Okay. A ver. Pero bueno, hay filósofos que sí son teístas o creen en Dios. Por ejemplo, Genófanes, aquí en la poesía, en los fragmentos del texto que tengo, pues él sí está, él, por ejemplo, empieza diciendo, entre los dioses hay un Dios máximo, y es máximo también entre los hombres. No es por su traza ni su pensamiento los mortales semejante, o sea que no es igual a nosotros. Todo él ve, todo él piensa, todo él oye, con su mente. El pensamiento sin trabajo alguno. Todas las cosas mueven. Con preeminencia, claro, o sea, él ya sabe todo lo que va a pasar. Es que lo mismo permanece siempre, sin en nada moverse, sin trasladarse nunca. O sea, que él nunca se ha movido, pero está en todos lados, en los diversos tiempos, a las diversas partes y también en diferentes momentos. Entonces, sí, hay filósofos que que están a favor de este pensamiento objetivo, este pensamiento racional en el que el origen de todas las cosas no es Dios, es algo físico, algo real, algo concreto. Más bien, están en esta búsqueda, pero sí hay filósofos de esta época que también estaban pues conformados con la idea de que todo provenía de Dios y que somos la imagen y semejanza de Dios. Perdón, que todo proviene de Dios. Y aunque seamos eso, seamos una criatura de Dios, Él es el que tiene todo el poder, que todo lo ve, que es omnisciente, etc. Entonces tampoco eso de que sean bárbaros y de que el cristianismo, a partir del cristianismo hay un Dios que unifica todo. No, 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 no. Ellos también tenían un Dios que unificaba todo y que lo sabía todo y que lo pensaba todo. Todas estas ideas que se fue conformando en la Iglesia Católica ya con el concilio, ya cuando se conforman los escritos santos, etcétera, ya 300 años después de Cristo, pues ya existe la ideología, ya existe el pensamiento, ya existen las bases en los filósofos de la Grecia antigua. Entonces no hay que darle tanto crédito a los católicos. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Pues sí, Está en general, está complicado. No sé si, o sea, lo que sí quiero dejar bien claro es que inclusive en esta época hay una dualidad de filósofos. Hay unos que piensan de una forma, hay otros que piensan de otra forma, hay unos que están a favor del elemento reflexivo, del elemento racional, sobre todas las cosas. Y hay otros que consideran... Oh, ¿y qué significa lo anterior? Que la ciencia es el elemento más importante para poder avanzar en conocimiento, avanzar en el mundo, etc. Que hay una necesidad de ciencia. Hay otros filósofos que se centran más en el elemento humano, en el elemento social, en el elemento moral y obviamente en el elemento religioso de su época.
Entonces, es bueno distinguirlos y es bueno saber las repercusiones que esta forma, que esta dualidad puede representar, porque también hay una dualidad en cómo nosotros conocemos, en la epistemología. Y eso se va a dar más con Platón. Ahí ya es el parteaguas con Platón, porque el conocimiento o es a partir de nosotros o es a partir de la experiencia, y para Platón es a partir de nosotros, de las ideas. Y es algo que con lo que va a lidiar la Iglesia Católica durante su milenio y medio que estuvo en el auge del pensamiento filosófico, y creo con lo que se está peleando ahora la ciencia moderna, las matemáticas, la física, cuando ya se están discutiendo sus, sus bases epistemológicas y sus bases filosóficas y científicas. Ya no se considera que la razón es igual a la verdad, y que la razón igual a verdad igual a ser también sea una ley. Es algo que ya se desechó. Pero bueno, creo que ya de lo poco que había ya, o más bien de lo interesante que había ya lo platicamos, o más bien ya lo platiqué. Ya me desoxidé un poquito, todavía no, se me olvidan todavía los dioses griegos, pero les tengo que dar una checada otra vez. ¿Qué tal, Diego? ¿Sí me oíste bien? ¿De qué? Lo último que dijo no lo entendí bien. ¿Cuál último que dije? El último que dije cuando estaba hablando de la ciencia actual. No, lo que acaba de decir hace poco. No, pues que ya no, ahorita ya no tengo nada que decir por ahora. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieras comentar? ¿Algo que quieras preguntar? Pues creo que acerca del escrito, pues nada más sería eso, supongo, de la carta. Me gustaría hablar de dos conceptos que igual y no son muy largos, que es, el primero es la sensación. Es lo que he estado viendo en clase últimamente. Y la emoción. Y, ¿mande? La sensación y la emoción. Creo que era la sensación y percepción. Bueno, pues una cosa, la percepción, pues tiene los cinco sentidos. El hecho de percibir algo es cuando pues tus sentidos funcionan. Pues los ojos, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Son los cinco sentidos, y el sentimiento o la sensación que provocan lo que ya sientes, lo que ya tu cerebro procesa, ya lo que sientes. Si está frío afuera, pues tu cuerpo, tu piel lo está percibiendo, y tu cerebro te hace ya sentirlo, te da ya la sensación. Eh, Y hay que distinguirlo muy bien de las emociones, porque yo ahorita lo confundí, por lo general la gente los confunde, culturalmente se confunden, o perdón, comúnmente se confunden. Por ejemplo, una cosa es el sentimiento que me da, cuando la gente dice el sentimiento que me da cuando escucho esta canción, etcétera, en realidad no es un sentimiento, es una emoción porque proviene de mí. Cuando te enojas, la ira, el amor, el hambre, el deseo, la tristeza,
etcétera, son emociones muy humanas, pero emociones, emanan, provienen de mí. Lo que viene de afuera, tú lo sientes, por lo tanto son sentimientos. Entonces, lo frío, el calor, lo rugoso, lo áspero, lo suave, lo frondoso, pues es ya los sentidos, ya son sensaciones. Entonces hay que distinguirlo de las emociones que emanan de uno y las sensaciones que vienen de los 5 sentidos, de la percepción de los 5 sentidos. Recuerdo, siempre me acuerdo casi nunca uso ese ejemplo, pero en la caricatura de los Tiny Toons de los principios de los 90 había un personaje que se llama Elvira, no sé si lo conozcas, y la ponían como ejemplo de que agarraba un sartén o agarraba algo que estaba hirviendo, que estaba quemándose, y como la manejan como un personaje tonto o torpe, es porque se tarda mucho en llegar la sensación a su cerebro, y luego para cómo pone en su cerebro y es un cacahuate. Entonces se ve que agarra algo bien caliente y se tarda como unos 3, 4, 5 segundos y ya se da cuenta que está caliente. Eso es la percepción, esa es la sensación. La sensación de algo. Esto es parte de lo que es el conocimiento, pero hay que manejarlo como algo más complejo, porque pues a fin de cuentas es cómo percibimos el mundo, y es percibir el mundo equivale a cómo nosotros pensamos el mundo. Por ejemplo, ahorita los estadounidenses blancos perciben todo este problema como algo que está de más, como algo inservible, que nada más está molestando y está problematizando su vida diaria. ¿Por qué? Porque no son negros, porque no perciben el mundo a través de una policía que me agrede. Con el simple hecho de ser negro, estar afuera de mi casa, o estar en carro, o estar con mis amigos que también son negros. A final de cuentas, como decía otro contemporáneo de Sócrates, Glorias, el hombre es el que define todas las cosas, es el origen de todas las cosas. Es a partir de mi percepción, es a partir de mi sujeto, a partir de mi subjetividad. Y es algo que atacó la ciencia, los filósofos y la ciencia griega, de que una cosa es, más bien la ciencia moderna, una cosa es la subjetividad y otra cosa es la objetividad. Una cosa es lo que son las cosas objetivamente, o sea, que todos podemos percibirla de forma igual. Y otra cosa es lo que yo nada más percibo, que es lo subjetivo. Pero es muy importante entender, esto ya es estética, que la percepción de las cosas y yo cómo las siento y qué sensaciones da y cómo yo lo digiero acá arriba, se convierte en yo cómo expreso, cómo yo desarrollo, yo cómo creo, yo cómo hago las cosas afuera. Entonces, por ejemplo, un baby boomer, o sea, una persona que vivió en los 60s, si lo pones a crear un arte, una obra de arte, o si lo pones a organizar a un grupo de personas, lo va a hacer muy diferente a un millennial que es nacido a partir de los 80s, porque tienen otra forma de percibir el mundo, vivieron diferentes cosas, es otra generación. Y son dos cosas, no es porque una sea mala o otra sea mejor, simplemente son diferentes y competen a dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en los 60s, la intención era producir, la intención era que hubiera producto, que hubiera consumo. Nosotros ahora tenemos otra percepción y va más hacia a un modelo más, sí responsable ecológicamente, pero también emocional o psicológico, en cuestión de cubrir las necesidades humanas psicológicas. Entonces, por ejemplo, una pintura de alguien que nació en los 60, pues giraría más en torno
O si le gustaba el arte, si le gustaba el arte de su época, pues quedaría más en torno a Andy Warhol, a Salvador Dalí, o también depende del país en el que nazca. Pero un millennial, por ejemplo, él va más por un arte virtual, él va más por un arte, o de la calle, arte, ¿cómo se dice? Arte, o bueno, eh, El graffiti. no el graffiti, pues ¿se llama callejero? Street art, es Street art. la idea es el término street art. Ok. Eh, pero bueno, sí hablaría en esos, o sea, ¿le interesaría más el street art o le interesaría el arte cibernético? A un Sí. baby boomer, alguien que nació en los 60, 50, para nada le interesaría ese arte. Él iría por algo más clásico. A mí, yo estoy en medio de los finales de la generación Y, bueno, realmente no sé qué generación soy. Algunos me dicen que soy millennial, algunos son que soy generación Y, o Z, o X. ¿Soy generación X? Creo que soy generación X. La verdad no sé. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. La verdad es que eso de identificar la generación con un nombre es algo creado para producir es parte de la mercadotecnia. Es algo que utiliza para la mercadotecnia, entonces no es algo que hay que respetar demasiado. Pero bueno, el punto es que la cosmovisión de la persona implica también en todo, depende de todo, de cómo ves el mundo, implica lo que aparece en tu mundo y también implica, de eso depende e implica cómo tú vas a hacer las cosas. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué tipo de carrera vas a tener? ¿Cómo qué tipo de amistades vas a tener? ¿Y cómo vas a hacer con ellos? Y es algo que no se maneja mucho. Digo, eso es estética para mí y es algo que no se maneja mucho. Y se debería manejar. Y yo debería escribir un libro al respecto y una tesis, etcétera, pero este, está en, estamos en cuarentena y ahí son vacaciones. Pero bueno, es que pues si nos metemos al tema de educación, faltan muchas cosas. Estamos en pañales. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienes? Pues creo que ya nada más para terminar, quiero saber acerca de Diógenes de Sinope, algo que haya hecho, o alguna obra, Oye, no no soy sé. Wikipedia, no soy Wikipedia. Diógenes de Sinope. Pues mira, si quieres que te lea Wikipedia, también como filósofo griego perteneciente de la escuela cínica, nació en Sinope, colonia Jonia del Mar Negro, de 412, nació en 412 y murió en 323. Acuérdate que se leen los números para atrás cuando es antes de Cristo. No legó a la posteridad ningún escrito, todo lo que se sabe de él, por lo tanto, se le atribuye. Se cree que dice, o alguien más dijo que escuchó que dijo eso, o lo conoció y comentó lo que platicaron. La fuente más completa es Diógenes Laercio. La vez pasada te recomendé ese libro, se llama Vidas y opiniones sintéticas de los filósofos más ilustres. Consíguelo, está en Porrúa. Estoy seguro que lo puedes conseguir en línea. Si todavía no está en las abiertas de las librerías, lo puedes conseguir en línea. O búscalo en PDF a ver si aparece por ahí. Yo lo tengo físico. Lo compré cuando entré a la facultad. Es una edición ya viejita. No voy a decir el año. Fue exiliado de su ciudad natal y se trasladó a Atenas, donde se convirtió en discípulo de Atístenes, el más antiguo pupilo de Sócrates. Vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza material extrema en una virtud. Se dice que vivía en una tinaja, en lugar de una casa, y que de día caminaba por las calles con una lámpara encendida diciendo que buscaba hombres honestos. Sus únicas pertenencias eran un manto, un zurrón, un báculo, un cuenco. Hasta que un día vio que un niño bebía el agua que recogía con sus manos y se desprendió de él.
Ocasionalmente estuvo en Corinto, donde continuó con la idea cínica de la autosuficiencia, una vida natural, independiente de los lujos de la sociedad. Según él, la virtud es el saber, es el soberano bien. Los honores y las riquezas son falsos bienes que hay que despreciar. El principio de su filosofía consiste en renunciar por todas partes lo convencional y oponer a ello su naturaleza. El sabio debe tender a liberarse de sus deseos y reducir al mínimo sus necesidades. La escuela cínica es eso, es, es alejarse de los bienes, alejarse de la vanidad, es como un sacerdote budista, alejarse de todo lo que me puede producir ego o todo lo que me puede producir alguna necesidad y dedicarme solo o venerar solamente las virtudes y obviamente pues la reflexión humana. Decía, la costumbre decía era la falsa moneda de la moralidad. En vez de cuestionarse que está mal realmente, la gente únicamente por lo que convencionalmente estaba mal. Esta distinción entre la naturaleza y lo convencional es un tema principal de la filosofía. Se afirma que Diógenes fue a Atenas con un esclavo llamado Manes, que lo abandonó poco más tarde. Con un humor característico, Diógenes afrontó su mala suerte diciendo: si Manes puede vivir sin Diógenes, ¿por qué Diógenes no va a poder vivir sin Manes? Encontró un maestro que no hacía nada para sí mismo, pero rechazó su ayuda. Le llamó la atención el maestro ascético Antístenes, un discípulo de Sócrates que, según Platón, había presenciado su muerte. Diógenes pronto superó a su maestro tanto en reputación como austeridad en el modo de vivir. Sócrates era austero, sí tenía una intención de no procurar tener bienes. No se le considera una persona rica, pero sí tenía familia, sí estuvo casado, sí tuvo hijos. Bueno, se dice que tuvo. No se le reconoce algún hijo o algún linaje, por supuesto que no, pero sí habló de que tuvo alguna esposa. Sí hablaba que estaba casado. Y Nietzsche, en forma de bromas, decía que Sócrates se casó por ironía. Pero es común considerar que el filósofo no se casa. Eso es común. Son pocos los grandes filósofos que tuvieron una vida matrimonial feliz. Algunos sí tuvieron una vida muy libertina y otros ascética. Y son pocos los que se conocen que tuvieron un matrimonio estable o largo, duradero. Diógenes pronto superó a su maestro. Con esta actitud pretendía poner en evidencia lo que él percibía como locura, fingimiento, vanidad, senso social, autoengaño, artificiosidad de la conducta humana. Este Sócrates delirante, como se decía, así lo llamaba Platón, caminaba descalzo durante todas las estaciones del año, dormía en los pórticos de los templos, envuelto únicamente con su manto, tenía vivienda en una tinaja. Cierta vez pensó que le sobraban cosas, entre todas sus pertenencias, tenía un bastón, o no sé, un día en uno de sus paseos, no sé ya, un día estaba, esto no lo voy a mencionar, Diógenes es un personaje que como que se le inventa muchas cosas, o es de esos personajes que dices, cae en este cliché, cae en este tipo de ser de persona que no le interesa las costumbres normales de la sociedad. Entonces ahí le puedo atribuir cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de personajes que no escribieron, no hay nada real concreto de su vida, pero muchos hablan de él, entonces se puede pretender que sí existió, pero no se puede considerar que todo lo que se dice de él sea cierto. Entonces hay que ser muy cuidadoso con este tipo de personajes, y más con los filósofos antiguos, que sí se perdió mucho de su conocimiento, de las cosas que decían. Muchos no escribieron, y los que escribieron, y muchos se perdió.
Entonces, es muy interesante el personaje de Diógenes, pero al mismo tiempo no puede que no todo lo que se diga de él sea cierto. ¿A ti te gustaría andar así? ¿Cómo? Así como. Este, descalzo, sin familia, sin necesidades, estar en la calle, vivir en la calle, ser como un vagabundo, un trotamundos, ir de pueblo en pueblo, estar platicando con gente. Bueno, de Diógenes es esta famosa, igual no sé si ya lo mencioné la vez pasada, que se acerca Alejandro Magno, lo visita, este, dice, Alejandro Magno se puso frente a él y dijo, soy Alejandro, a lo que respondió Diógenes, y yo Diógenes el perro. Alejandro le preguntó, ¿por qué te llaman Diógenes el perro? A lo que respondió Diógenes, porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan, y a los malos los muerdo. Dice Alejandro, pídeme lo que quieras, por lo que sin mutarse Diógenes le contestó, quítate de donde estás que me tapas el sol. O sea, le vale totalmente la figura de autoridad que era Alejandro. ¿No me temes? Pregunta Alejandro, a lo que Diógenes le contesta, gran Alejandro, ¿te consideras un buen o un mal hombre? Ahí es muy socrático esto, preguntar si eres bueno o mal hombre. Obviamente, cuando le preguntas eso a una persona, le sale la vanidad y tiene que decir que es bueno. Alejandro le responde, me considero un buen hombre. Y ahí es donde el filósofo se agarra. Entonces, tú eres bueno, entonces tú sabes qué es la verdad, etcétera. Entonces Sócrates se agarraba y al preguntarle, hacía sacar la verdad, que su interlocutor no sabía nada. Pero bueno, a Alejandro le responde, me considero un buen hombre. Y Diógenes le dijo, entonces, ¿por qué habría de temer? Toda la gente se escandalizó, Alejandro pidió silencio y dijo, silencio, ¿sabéis que os digo a todos que si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes? Diógenes dijo, estoy buscando, en otra ocasión, eso, ahí se acaba la anécdota, en otra ocasión Alejandro encontró al filósofo mirando atentamente una pila de huesos humanos. Diógenes dijo, estoy buscando los huesos de tu padre, pero no puedo distinguirlos de los de un esclavo. Todos somos iguales a final de cuentas. Piedra, ¿qué? De tierra vienes y de tierra te convertirás. Ahora que Diógenes y casi al final de su vida alguna vez una persona abordó a Diógenes sobre el que caminara tanto, pues ahora, y contesta, pues ahora que estás ya llegando a la meta, no deberías ir más, le dicen, ahora que estás ya llegando a la meta, no deberías ir más despacio, incluso descansar. Diógenes replicó, si estuvieras en el final de una cuerda y tuviera la meta ya muy cerca, ¿qué harías? ¿Ir más despacio o acelerarías el paso? Pues lo que yo hago, es lo que hago yo. Y así hay más anécdotas. Vamos a leer. A ver, aquí hay otra. Diógenes Laercio le atribuye esto. Al anunciar Filipo que iba a atacar Corintio y al estar todos dedicados a los trabajos y corriendo de un lado a otro, él empujaba haciendo rodar la tinaja en que vivía. Como uno le preguntara, ¿por qué lo haces, Diógenes? Porque estando todos tan apurados sería absurdo que yo no hiciera nada. Así que echó a rodar mi tinaja, no tenía otra cosa en que ocuparme. Esto a mí me pasaba mucho cuando trabajaba. A veces no tenía realmente nada que hacer y me ponía a leer un libro o sacaba mi Nintendo y me ponía a jugar. Y sí se me veían raro y a veces llegaban así como, pues, ¿qué estás haciendo? O se ponían de mal humor por el simple hecho de que yo no estaba haciendo nada al mismo tiempo. En un espacio en el que nosotros sí estaban haciendo algo, estaban trabajando. Eso pasa muy seguido en áreas de trabajo. Este, siempre va a haber alguien que te va a querer regañar porque pues, debería estar haciendo algo, porque estás en un área de trabajo. Este, y, y después hice lo contrario, aparecí muy estresado, aparecí muy enojado, así como que tengo muchos pendientes y también gestos, gestos que implican que estoy muy estresado o que tengo mucha actividad y saco la libreta o saco la laptop, etcétera.
Y pues ya no te molestan, ya no te dicen nada, te dejan en paz. Es algo eso lo puedes tú aplicar en tu casa. Si te ves así muy alterado, muy estresado, no, tu mamá no te va a pedir que barras y tapees, ¿eh? Pero si estás jugando videojuegos, si estás en el celular sentadote en el sofá o acostadote en el sofá, pues te va a poner a hacer algo, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? Sí, de hecho sí, varias veces. Entonces, una, ahora que me acuerdo, una vez una alumna me comentó que su mamá la estresaba mucho porque siempre la estaba hostigando de que pues no le ayudaban en casa, que no le ayudaban a cocinar, que no le ayudaban a barrer, que no le ayudaban a trapear, los haceres de la casa. Y pues yo simplemente le comenté, ¿por qué no los haces? Y se quedó en silencio, se quedó viendo la nada. Y a la semana siguiente me dijo que solucionó el problema, que empezó a barrer, a trapear antes de que llegara su mamá del trabajo o, o simplemente mientras que ella estaba y la dejó de molestar, porque obviamente cuando ella llegaba a molestarla, pues ella se enojaba y implicaba pues que se pelearan las dos. Y así ya no se están peleando. Entonces, es algo muy común de la adolescencia, de la juventud, no querer hacer lo que los padres te pidan y no querer hacer lo que los maestros te pidan. Pero ya que creces y te das cuenta que lo que los padres te piden y los maestros te piden es para que tú mejores o seas mejor persona o estés bien, simplemente estar bien, ellos quieren que estés bien. Ya cuando entiendes eso y empiezas a hacer las cosas que te piden o que recomiendan que hagas, no nada más tu relación con ellos mejora, sino que tú te das cuenta que mejoras como persona. Pero bueno, eso es Sí. parte de la maduración, eso es parte de madurar. O sea, que te des cuenta, te va a ayudar bastante. Y un último comentario de Diógenes Laercio sobre Diógenes de Sinope. Solía entrar en el teatro, también se dice Diógenes el Corintio porque proviene de Corinto. Solía entrar en el teatro topándose con los que salían. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, contestó, es lo mismo que trato de hacer a lo largo de toda mi vida. Sí no tengo el contexto. Pues nada más esperando que salga gente, Pues sí. topándose con gente. Este, Diógenes y los perros. Esto es importante. El nombre de cínico tiene dos orígenes, diferentes asociados a sus fundadores. El primero viene del lugar donde en Antístenes, su maestro, fundó la escuela y solía enseñar filosofía. Era el santuario y gimnasio de Sinosargo, cuyo nombre significa Quionargos, es decir, perro ágil o perro blanco. El segundo origen tiene que ver con el comportamiento de Antístenes y de Diógenes, que se asemejaba al de los perros, por lo cual, bueno, esto ya les apodaba nombre de químicos, o sea, que estaban en la calle todo el tiempo. Entonces eso ya se le atribuye a lo que la gente pensaba o decía de ellos. Obviamente, gente que no pertenecía a su escuela, a su forma de pensar. Pero no, básicamente el nombre significa cínico, viene de Kion, Argos, que significa, perdón, del gimnasio, del santuario Sinosargo, que significa Kion Argos, que es Kion Argos, que significa perro ágil o perro blanco. Y de ahí viene el nombre de cínico, de ahí proviene. Entonces, el cínico ahorita en la actualidad es aquel nihilista que no le interesa las costumbres, o más bien el trato social. Okay. Eh, que es capaz de ser mezquino y acepta que es mezquino, le gusta ser mezquino, o lo considera digno de ser o la mejor opción posible. La malicia no es algo ajeno a él, pero el cínico, esta escuela cínica es aquel que se aleja de la vanidad, que se aleja de las costumbres sociales, que distingue entre las virtudes humanas y los bienes sociales. No quiere familia, no quiere trabajar, no quiere producir, no quiere tampoco comportarse como las costumbres o la moral del momento, de la sociedad a la que pertenezca. Porque pues
sí distinguen que todo esto a final de cuentas son elementos del egoísmo, elementos de la vanidad, elementos de, de construcciones sociales artificiales, bueno, no artificiales, sino totalmente humanas, totalmente sociales, pero que a final de cuentas son cambiables, son mudables, son transformables, son relativas al contexto social, al contexto político, al contexto histórico, al contexto espacial, etcétera, geográfico. Entonces, si yo quiero, si yo quiero considerar todo esto como algo efímero, pues lo es. En la medida en la que, al final de cuentas, cuando mueras, esa forma de ser y esa forma social, pues igual ya no van a ser necesarias. Si nos convertimos en tierra, pues a nadie le va a importar si yo tuve riquezas, a nadie le va a importar si yo me porté bien con la gente, a nadie le va a importar si yo tuve familia, etcétera. O más bien, a esa tierra no le va a importar. Si, si yo soy este, una persona vanidosa, que le importa lo que la gente piensa de mí, si me importa mucho el qué dirán, pero también el qué significa mi vida en este mundo, pues ya no te podrías considerar cínico. Pero hay que rescatar que el cínico pues distingue los elementos negativos de nuestra sociedad, de nuestra moral, y que al final de cuentas lo que ellos más consideran virtuoso, lo que ellos más aprecian, eh, las virtudes, pero cognitivas, las virtudes de la reflexión, las virtudes de una persona pensante. Que al final de cuentas, todos los filósofos lo hacen. Bueno, ya en la modernidad ya aparecen otros que no, pero ese es otro tema. Pues ya nos alargamos de la hora. Ya hay que ir cerrando. Claro. Ya después, si te interesa, pues leer un texto moderno en el sentido moderno, pero porque hay mucho texto moderno que es muy fácil de leer, muy atractivo y es como un greatest hits, es como agarrarte un disco de una banda que sea su greatest hits, en lugar de agarrar un disco básico o el último o uno en medio de su discografía, te agarras el disco de greatest hits y ya sabes de qué trata o cuáles son las canciones más chidas que tienen. Así es con los textos más famosos de los filósofos. El Príncipe de Maquiavelo, Temor y Temblor de Kierkegaard, La genealogía de la moral de Nietzsche, o Zaratustra de Nietzsche. Hay unos que son famosos, pero son muy pesados, como La crítica de la razón pura de Kant, o La fenomenología del espíritu de Hegel. Esos son textos que, pues sí, necesitas irte desde el principio, ir subiendo para poder llegar a ellos. El método de Descartes está en un punto ambiguo. Yo digo que sí lo puedes manejar y entender, pero a profundidad, pues sí hay necesidad de ver los anteriores. Aristóteles, la metafísica, sí es bueno que le des una checada. O bueno, checar muy bien a los físicos que manejan todos estos temas que ya platicamos, y pues Platón. Platón es bueno, para mí es el gran filósofo griego que hay que entender, que hay que comprender, que hay que estudiar, que hay que profundizar. Aristóteles es importante por toda la filosofía que aparece después, pero no es un filósofo que en lo personal yo prefiero pues alejarme en sus conclusiones. Yo entiendo y, y entiendo que pues promovió toda la filosofía a partir de él. Kant es importantísimo, Santo Tomás, Kant, Hegel, pues son una continuación del pensamiento aristotélico, del estudio ontológico, del estudio del ser, del estudio de la metafísica, pero pues yo discrepo de algunas cosas que pues obviamente es ya lo personal, ya de mis
de mis locuras personales. Yo te recomiendo bastante que cheques a los filósofos con medio de Diógenes Laercio, si puedes. Te recomiendo bastante que leas los diálogos de Platón. Te recomiendo bastante que agarres un libro de historia de filosofía y vayas checando uno por uno, lo más importante, lo más interesante. Pero si quisieras leer un libro ahorita, de la filosofía griega, pues, o alguno de Sócrates o este libro de los presocráticos, que ya he platicado varias veces en este video. Pero bueno, hay que parar, hay que ir a cenar. Claro. Pues muchas gracias a cualquiera que nos haya escuchado hasta este momento. Muchas gracias. Felicidades por escucharnos, por escuchar un ratote. A ti gracias por las preguntas, por las dudas, por el interés de la filosofía y porque pues todo esto que tengo oxidado ya lo ando recuperando. Todavía no todo y bien a la perfección, pero ahí va, ya algunas cosas ya están regresando. Y ya con algunas lecturas que ya hice, ya también es interesante porque ya después de haber leído tanto y regresar a esto que leí cuando tenía casi tu edad, ya verlo con otros ojos es muy, muy interesante. Eso es muy importante que hagas ya que estés a mi edad, regresar a lo que leíste a esta edad, a tu edad, para ver todo lo que te perdiste y la nueva visión que tienes, y darte cuenta de la visión nueva que tienes ahora. Claro. Pero bueno, pues muchas gracias. Ya son casi las 9, ya se hambrita, ya se sed. Uno siempre se cansa de lo bueno. Claro. Obviamente la filosofía. Pero bueno, hasta la Muy bien. próxima. Gracias.